Buenos días. Recuerden que hemos tenido algunos problemas con respecto a la internet. Ha estado fluctuando y entonces mi compromiso era de realizar la clase que nos tocaba el día lunes, en este caso de enseñanza de la química, enseñanza aprendizaje de la química. Recuerden que nos tocaba la sesión 9 y 10, que es metodologías basadas en las TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces vamos a ver de manera breve esta retroalimentación de lo que ya hemos venido viendo con respecto al entorno de aprendizaje de los laboratorios virtuales. En ese sentido, esta lectura lo que habla también es precisamente de cómo el uso de estos laboratorios virtuales pueden mejorar nuestro aprendizaje con respecto a el estudio de la química. Entonces, esta lectura tiene que ver un poquito de ejemplos que usan dentro de las universidades para aprender un poquito mejor el aprendizaje de la química. En este sentido, nos va a mandar, esta lectura nos va a proponer ciertos ejemplos de, de experiencias que se han realizado dentro de algunas universidades, ¿no? Y también cuáles son los problemas que se dan en los contextos dentro de los laboratorios virtuales. En este caso, se presenta una lectura o un documento donde se dan a conocer las actividades que se realizan dentro de esta escuela, que es de Chem Collective, que tiene que ver precisamente con las actividades virtuales y con algunas preguntas con respecto a bachillerato y a secundaria. Por ejemplo, la identificación de sustancias ilegales, cuál es la dureza del agua, demanda química del oxígeno, diseñado de sistemas para termoterapia, escalado a una reacción de equilibrio, etc. Estos son los temas que se trabajan en estas instituciones y que gracias a un laboratorio virtual no necesitan forzosamente estar en un laboratorio físico. No significa que no vayan a hacer pruebas en un laboratorio físico, como ya lo hemos comentado en otras clases. Lo que significa solamente es que estos laboratorios virtuales y estas prácticas virtuales me dan la pauta para conocer los materiales, la peligrosidad, la forma de manipulación, las herramientas de laboratorio que se van a usar, etcétera. Entonces, en este caso se van a trabajar sobre esto. En este sentido, siempre va a haber dentro del laboratorio una introducción dentro de la utilización del laboratorio virtual. Se tienen que elaborar los materiales de trabajo necesarios por parte de los alumnos y se les enseña a hacer este tipo de investigación de acuerdo a una metodología, ¿sale? Hay un desarrollo. En este caso se les presentan las actividades que van a desarrollar con enunciados simples y después se les da la explicación para que puedan avanzar.
En el caso de los enunciados que se les dan para que ellos busquen la resolución, tenemos aquí una pregunta, por ejemplo, reaccionan y les ponen un enunciado que tiene que ver con una empresa, ¿no? Por ejemplo, en esta. O que tiene que ver más con la vida real, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, esta dice, estás colaborando con una empresa que se dedica al diseño y fabricación de test para la realización de análisis in situ. Tu trabajo consiste en estudiar la reactividad de los productos sintetizados para evitar errores. Bueno, y una vez que se les da este enunciado, entonces los jóvenes empiezan a trabajar con respecto a lo que se les ha pedido y empiezan a hacer sus pruebas dentro del laboratorio virtual. Si nos damos cuenta, esta pequeña captura de pantalla nos muestra cómo están trabajando dentro de estos laboratorios virtuales. Es decir, ya nos da, por ejemplo, el agua destilada, lo que se está estudiando y simula las sustancias que estamos virtiendo acá. ¿Sí? En el caso 2, les digo que estos son solamente ejemplos de cómo han trabajado con respecto a la enseñanza-aprendizaje de la química o al estudio de la química con ciertos temas específicos. En este caso hacen el mismo proceso, solamente que ahora con la identificación de sustancias ilegales. Y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, son ejemplos de cómo se trabaja en estos institutos sin la necesidad de estar manipulando dichas sustancias. Lo mismo aquí, fíjense cómo tenemos esta captura de pantalla donde me muestra el tipo de sustancias y cómo voy a saber cuáles son las sustancias legales de las sustancias ilegales, ¿no? Son experiencias de los alumnos de secundaria y bachillerato que hacen con respecto a estos temas. También el otro tema que seguía era la dureza del agua. En el mismo sentido, se les da el texto que van a buscar. Lo mismo, trabajas en una empresa embotelladora de agua, el responsable de la fábrica te ha venido a ver y te comenta que el agua está saliendo con mal sabor. Crees que el problema puede estar relacionada con la dureza del agua. Y entonces lo que te permiten ahí, lo que te piden ahí es que determines cuál es la dureza del agua con respecto a el agua que se está trabajando o que se está realizando en esta embotelladora de agua. Y también el otro, que es la demanda química del oxígeno. En general son ejemplos de cómo se trabajan la enseñanza de la química mediante los laboratorios virtuales, lo cual ya comentábamos en las clases anteriores que son de mucha utilidad porque no necesariamente necesitamos estar manipulando las sustancias de manera física, ¿no? Y además de que me permite tener el conocimiento para que cuando yo ya esté frente a el laboratorio en las instituciones, donde ya puedo manipular todas las herramientas de laboratorio, no tenga yo problemas con esa manipulación, por el hecho de que ya estamos trabajando de manera virtual. Además de que me permite, claro, hacer las prácticas que yo necesite. Es decir, no tengo el problema de poder hacer 5 veces, 6 veces, 7 veces las prácticas que yo necesite de manera virtual,
porque no estoy manipulando sustancias, no desperdicio sustancias, ¿no? Así es que cuando yo baje ese conocimiento al laboratorio real, al laboratorio donde puedo manipular realmente las sustancias y hacer los experimentos de manera real, yo ya venga o los alumnos vengan con el conocimiento necesario para poder hacer ese experimento. Comentábamos que por desgracia, nuestras instituciones aquí en nuestro país, en México, o sobre todo en los contextos rurales o los contextos marginales, pues no tenemos esa facilidad de tener estos laboratorios virtuales. Y quizás podríamos hacer estas prácticas de manera virtual a distancia, es decir, mediante una red conectándonos a una base de datos o a un servidor que contuviera o que conteniera, perdón, bueno, creo que es que contenga el programa eh, que, no, que nos permita trabajar con el laboratorio virtual. Sin embargo, nos encontramos también con otro problema, que muchas de nuestras comunidades, la mayoría, es, me, quiero decir que la mayoría, o estoy casi seguro que la mayoría de los contextos rurales, indígenas y marginales, pues no tienen la facilidad de una conexión a internet, y eso evita que podamos tener la conexión a internet, ¿no? Que podamos tener la conexión a ese servidor que tuviera el programa de este laboratorio virtual de enseñanza de química. El otro inconveniente es que al parecer, al menos en las lecturas que hemos realizado, estos entornos virtuales de trabajo de química solamente se dan en las universidades o en algunas ciertas escuelas, como en este caso en España, o como en algunos otros casos que hemos visto, que es en algunos otros países como Cuba, ¿no? Yo les comentaba que en México no sé si realmente exista un laboratorio de química. Supongo que en algunas escuelas como la UNAM, o algunas escuelas como la UAP o otras, el TEC de Monterrey, no sé, seguramente tendrán algo parecido, ¿no? Tendrán algo parecido que les permita realizar estos tipos de experimentos. ¿Qué nos queda hacer a nosotros? ¿Qué nos queda hacer con respecto a eh, los laboratorios, o con respecto a con respecto a la enseñanza-aprendizaje de la química? Si no tenemos este tipo de laboratorios, ni laboratorios físicos, ni laboratorios virtuales, pues lo que nos queda realizar es precisamente algunos ejercicios experimentales que podamos hacer con lo que tengamos en nuestras casas, es decir, hacer pequeños experimentos que tengan cierto conocimiento de química, y que podamos hacer para que los jóvenes, las señoritas, se interesen más en esta enseñanza. Y en ese sentido, seguramente sí podemos hacer algunos experimentos. En el caso de nosotros, recuerden que hemos hecho 2 experimentos, aunque sea de manera particular en casa, ¿no? Con respecto al color del fuego, con respecto a una colonia de virus, bueno, virus no me parece que no es, con respecto al que hicimos en el caso de la gelatina, ¿no? Que se me fue ahorita el nombre de los microbios, sí, con respecto a los microbios, ¿no? Cómo los microbios se hacen en colonia, etcétera, etcétera. Y vamos viendo
que efectivamente se pueden hacer ciertos, ciertos experimentos. Otro tema que venía aquí es el diseño y evaluación de competencias en las plataformas de teleenseñanza de laboratorios virtuales. Ya lo veníamos comentando, el laboratorio virtual no es otra cosa más que materiales didácticos interactivos que están en un servidor o en un PC. En este caso también nos muestra un ejercicio, un ejemplo de una universidad que precisamente enseña con un laboratorio de física, ¿no? Un laboratorio virtual de física. Y aquí también se ponen ciertos pasos a seguir. Por ejemplo, todas las prácticas que se presentan deben de tener objetivos. Todos los objetivos que se van a alcanzar al término de la experiencia deben de tener un material o el material que se van a usar, los equipos, las herramientas, etcétera. Debe haber una introducción teórica, es decir, todos los conceptos que son necesarios para abordar esta experiencia. El montaje, la descripción de los equipos y cómo se conectan entre ellos. El registro y el tratamiento de datos, lo que se va a hacer paso a paso con respecto a la práctica que se va a realizar. Y si el alumno se puede plantear la resolución de los ejercicios, en el caso de lo que sea amplia, que se incluyan varias direcciones de internet y de bibliografía con respecto a esta experiencia que se realiza. Lo que les comentaba es un documento que me da cuenta de las experiencias que los alumnos o los estudiantes realizan con respecto a eso, a este ejercicio. Y nos cuenta la lectura que en este laboratorio de física se encuentran varias carreras universitarias que tienen que ver con la física y con la química, ¿no? En el caso de Ingeniería Técnica Aeronáutica, la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, ¿no? Y nos da un porcentaje de todos los que se encuentran dentro de este experimento, podríamos decirlo, ¿no? Y finalmente, ¿cómo es que algunos de estos jóvenes al inicio de este experimento no tenían tal conocimiento con respecto a ciertas medidas, ¿no? Con el paso del tiempo, solamente el 6% no había aprendido del todo las medidas, pero el otro 94% ya en el trabajo de virtual, digamos, le quedó claro cómo hacer ciertas estas medidas que se proponen. Esto da cuenta de que sí, el laboratorio virtual sí nos ayuda a mejorar nuestra capacidad o nuestra calidad de aprendizaje, ¿no? En este caso hablan de Moodle, que es una plataforma intuitiva, es decir, es una plataforma, o este laboratorio virtual es una plataforma en la que los alumnos pueden practicar no solamente dentro de los laboratorios virtuales, sino practicar en el momento que ellos se encuentren necesitados de repasar un conocimiento, ¿no? En conclusión, ¿qué es lo que concluyen aquí? Lo que concluyen es que precisamente este tipo de ayudas tecnológicas sí nos dan la capacidad o nos dan la posibilidad de aprender mucho más
fácilmente o mucho más claramente. ¿Por qué? Porque el profesor o la profesora o el compañero que nos ayuda, la compañera que nos ayuda, pues es precisamente el entorno virtual, ¿no? Y nosotros podemos seguir aprendiendo en ese mismo entorno. Claro que seguramente van a surgir ciertas dudas, van a surgir ciertos inconvenientes o ciertas preguntas, ¿no? Bueno, ahora tenemos en nuestro contexto la facilidad de tener internet, ¿no? Y podemos consultar ahí las dudas. Hay demasiada información en internet. La otra forma es que los propios profesores que manejan estas plataformas también pueden ser como una parte importante de la ayuda hacia el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, aquí tienen como parte de la conclusión es lo que ya les comentaba hace un momento. Y se los leo. Dice: el entorno virtual de aprendizaje ha contribuido positivamente a adquirir competencias complementarias a las de un laboratorio tradicional. Es decir, que justifican el uso de los laboratorios virtuales. Y bueno, en general, estos son los ejemplos que menciona esta lectura. En realidad todos son ejemplos. Por ejemplo, ahorita está el otro tema, que es enseñanza virtual de prácticas de laboratorio de química aplicada. Y es la misma conceptualización. Es decir, todas estas lecturas que vienen aquí tienen que ver con ejemplos de cómo los laboratorios virtuales sí que son importantes para el uso del aprendizaje con respecto a la química, ¿no? O a la física. En ese sentido, ya no les voy a comentar seguramente ya ustedes ya lo leyeron, pero lo que sí les quiero comentar es que en ese sentido los laboratorios virtuales son una gran ayuda, como un trampolín que me permite precisamente tener conocimientos más fehacientes con respecto a lo que yo voy a implementar dentro de los laboratorios físicos, ¿sí? Y me va a permitir conocer sustancias, me va a permitir conocer procesos de realización de los experimentos o metodologías para realización de los experimentos. Voy a poder obtener con estos laboratorios virtuales también conclusiones o referencias, y estas voy a aprender a estudiar o a investigar, porque en algún momento tengo que dar un reporte o tengo que dar una conclusión final de este experimento, pero no se queda solamente en mi conclusión, sino que además de ello yo busco referencias bibliográficas que den soporte teórico a mi conclusión del experimento. Entonces, en ese sentido, me parece que sí sería importante que nosotros intentáramos en algún momento, en el momento en el que nos tocara dar, por ejemplo, esta materia, que buscáramos esas estrategias, ¿no? Que buscáramos esos laboratorios virtuales. Seguramente que sí existe en la red alguno que podamos realizar. Claro, esto en el supuesto de que nosotros intentáramos dar este tipo de clase. Recordemos que pues nosotros no somos químicos, solamente estamos intentando aprender cómo es que se trabaja la química o la enseñanza-aprendizaje de la química desde los diferentes medios. Y creo que nos queda claro que la química es una ciencia que es un 80% práctica y un 20% teórica, ¿no? O al menos a mí así me queda claro, ¿no? Es decir,
que toda esa teoría la debemos de bajar a la práctica, aterrizar a la práctica. Y eso implicará que los jóvenes, que las señoritas se encuentren mucho más implicados en el estudio de esta ciencia. En el caso de que no tengamos esa posibilidad de hacer la práctica todo el tiempo, sí sería importante que nosotros intentáramos buscar este entorno virtual. Ya comentamos las dificultades que se tienen al intentar hacer estas prácticas o estos consejos para llevarlos a las instituciones donde nosotros laboramos, y sin embargo quizás sí podríamos realizar algunas estrategias para que esto funcione de la mejor manera. Con respecto a los laboratorios virtuales, quizás sería posible, cuando menos en un equipo dentro de la institución, buscar estos softwares. Quizás haya también software libre, es decir, que no necesite pagarse, que nos permita hacer este tipo de combinaciones de sustancias de manera virtual y que nos den un mejor conocimiento, ¿no? Bueno, como les decía, son ejemplos de experiencias exitosas con respecto a los laboratorios de química y física virtuales, y creo que siempre es importante que nosotros podamos buscar esas estrategias. Y si no tuviéramos la posibilidad de bajar un entorno virtual, bueno, pues hacer en todo caso experimentos más prácticos de la manera más sencilla posible. Yo espero que ustedes hayamos aprendido algo con respecto a estos entornos. Me parece que lo que se nos da aquí es que sí es importante y es necesario tener un entorno virtual de aprendizaje, y que con esos entornos virtuales de aprendizaje el alumno, el estudiante, inclusive el propio profesor, aprenden un porcentaje mucho más amplio. Le voy a dejar aquí. Espero que nos vayan quedando claros estos conceptos. Y sin más, pues me despido. Nos veremos la próxima clase. Espero que este lunes sí ya tengamos la señal de internet sin ningún problema. Y para que veamos el siguiente tema, que me parece que es evaluación de las competencias en química y física, el portafolio competencial. Bueno, pues nos vemos, cuídense mucho y hasta luego.